presidente del Consejo de Cámaras. Don Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, abogado Javier. Buenos días con todos. ¿Cómo le va, Rodrigo? Gracias por aceptar este diálogo a través de la plataforma I99 para nuestras redes sociales también y los oyentes a través del dial. Esta situación que está viviendo el país desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, ¿qué lectura le damos en principio para ir analizando los temas? A ver, creo que comenzaré diciéndote que algún momento le comenté a un tío mío y le dije, qué grave está la situación del Ecuador, estamos en crisis. Y él, bastante mayor que yo, me respondió lo mismo que le había respondido un tío a él. Qué absurda la situación del país. Realmente es un país que vive en crisis, es un país que vive con sobresaltos políticos, sobresaltos económicos. Sin embargo, creo que sí estamos viviendo un momento un poco más complejo con este tema de la violencia generalizada. Los coches bombas en Quito, lo que se ha encontrado en el Tena, luego de explosión de un cilindro de gas, lo que sucede con este avión que fue una falsa alarma, el avión que llega a Chile con amenaza de bomba, lo sucedido con Fernando Villavicencio en el del asesinato, sí nos da a entrever que estamos viviendo un antes y un después. Y creo que el Ecuador requiere de una mayor, tal vez un mayor diálogo social. El tejido está completamente destruido y tenemos que trabajar en sacar adelante el Ecuador porque no podemos permitir que este país caiga en las manos del narcotráfico indistinto de dónde venga y hay que depurar instituciones públicas indiscutiblemente. Creo que por ahí comenzaría y solidarizándome con todas las víctimas de la violencia que también es transversal en todo el Ecuador. Increíble. Usted dijo hace un momentito, solidarizarse con la violencia. ¿Cómo entender, estimado Rodrigo, que estando en un estado de excepción ocurran hechos como lo que sucedió en la capital de la República, como lo que sucedió en Cuenca, como lo que ha sucedido en Machala? Estas explosiones de vehículos, ¿cómo entender que en estado de excepción siga la violencia generándose? O sea, eso no tiene ninguna, el ecuatoriano no se termina de explicar, porque si hay un estado de excepción las cosas deberían bajar o a lo menos no generarse más o de mayor violencia. Creo que tenemos un Estado complejo. ¿Por qué? Leemos las declaraciones de este exdirector del Mossad que nos dice que tuvo que retirarse del Ecuador Uh por -huh. peligro a su integridad física y la de su equipo, por las altas esferas del gobierno. Pero a eso me viene a mí a la mente las palabras de Pancho Huerta. Cuando se dio el bombardeo de Angostura, en que se eliminó a uno de los miembros de las FARC, y que todos recordamos cómo el presidente de aquel entonces se levantó tranquilamente en la grabación de la Sabatina y dijo, tengo una llamada del presidente Uribe, se levantó, regresó y dijo, hemos recibido un ataque en caliente y se ha eliminado al segundo de las FARC, Raúl Reyes Torres. Y la Sabatina continuó sin mayor sobresaltos. Luego apareció ese expresidente ya fallecido de Venezuela, como que dio instrucciones de intrusión en el territorio ecuatoriano y dio, y ratifico lo que acabo de decir, dio instrucciones y el presidente, que ahora se encuentra prófugo en alguna parte del planeta, pues salta y dice es el colmo y entra en una confrontación con Colombia y se demuestra que los radares famosos que se habían comprado para la frontera no servían más allá que para jalar comisiones, y vemos ese tipo de cosas, y Pancho nos recordaba que, y se lo nombra Pancho Huerta para investigar esto, con una comisión de la verdad. Uh -huh. Y Pancho dice, estamos a puertas de entrar a un narcoestado, o un narcogobierno, no recuerdo Uh la -huh. palabra exacta. La situación del Ecuador es crítica y obviamente fue altamente cuestionado por aquel gobierno. Creo que ahora ya lo estamos viviendo en todos los ámbitos, en donde la infiltración de la delincuencia y del narco y de la delincuencia organizada transnacional está infiltrada en muchas instituciones de gobierno. Y no es un tema de este gobierno o del anterior o del que
fomentó al final del día todas esas circunstancias. Es ya algo que está enquistado como un cáncer. Y al cáncer va a haber que combatirlo y va a haber que combatirlo con fuerza. Y las quimioterapias, como se combate el cáncer, generan un impacto en el organismo y hay días en los cuales el paciente tiene que ver cómo se recupera, pero tiene que trabajar todo el cuerpo para recuperarse. Y aquí tenemos que todos los ecuatorianos de bien, todos los ecuatorianos que nos preocupa el Ecuador, arrimar el hombro para combatir esta situación tan compleja. Se perdió en nuestro país esa dignidad política, esa dignidad jurídica, esa dignidad electoral para entrar en el tema de este tirijala que existe entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, esta situación que existe en el Consejo Nacional Electoral, voto telemático, no voto telemático, repetición, no repetición, criterios van, criterios vienen, justicia que pone en libertad a delincuentes. Es un caos realmente. Esa dignidad en esas tres áreas, los ecuatorianos no terminamos todavía de asimilarla, ¿no? No, definitivamente, lo del Consejo de la Judicatura ya es, Eso ya raya. por decirlo menos, patético, por no decir grotesco, porque no, es una película de terror con alguien que preside un consejo y que lo vemos recitando poesía, haciendo muecas, porque no sé si podremos calificarle de otra forma, haciendo muecas, pero destruyendo la institucionalidad por todas las formas posibles. Vemos un Consejo Nacional Electoral con algo para mí inédito y es que con el 0.31% de los votos se definió ya los porcentajes finales y son líneas rectas. Ni hay un sobresalto chiquitito en un momento alrededor del 70% de la votación en la candidatura de Fernando Villavicencio, pero como que la corrigen, y perdón que lo que estoy diciendo, no es casual, como que la corrigen inmediatamente. Tenemos la situación de que, de hecho, la misma presidenta del Consejo, el mismo Consejo Nacional Electoral, debió haber ya terminado sus funciones y está supeditado a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no ha servido más que para cubrir intereses puntuales en determinados momentos. Eh, Todo, ¿Qué todo te puedo esto, decir? O sea, claro, cuando me llaman y me dicen, se nos viene el fenómeno del niño, yo digo, me preocupa, tenemos el niño climático, pero me aterra más, y la palabra es esa, me aterra más el niño político que está generando peores impactos a nivel nacional. eso sin duda alguna es así. Yo creo que es válido lo que usted señala, Rodrigo. Lo cierto es que tampoco esperemos que quien vaya a ganar las elecciones, cualquiera que fuese, en año y medio vaya a solucionar los problemas del país, pero es necesario buscar el consenso, sentarse a dialogar con dos, tres ejes que le permitan al Ecuador salir adelante, Rodrigo. No sé si llegue a tantos como planteas tú. Ajá. Yo diría, La hablemos de un inseguridad. solo punto, transparencia. Mm, sí. ¿Por qué me voy a transparencia? Transparencia en las elecciones para saber que el voto del ciudadano fue respetado. Transparencia en la contratación pública para saber dónde están los focos de corrupción y comenzar a atacarlos. Transparencia en el discurso político para poder saber qué piensa el político. Transparencia en toda la gestión pública, porque ahí vamos a ir identificando qué está pasando en la función judicial. La inseguridad. La inseguridad no es una causa, la inseguridad es un efecto de la inseguridad. Cuando tenemos cooptado con narcotráfico, la inseguridad es un efecto. Y ahorita lo que estamos viendo con el traslado de algunos PPLs a cárceles de máxima seguridad, lo que vemos es manifestaciones de gente que pide que los regresen. O sea, perdón, en alguna parte hemos perdido el concepto que quien está preso y con sentencia es un delincuente que no tiene derechos. No tiene ciertos derechos, sí, pero los derechos de comunicación están prohibidos, pero evidenciamos claramente que de las cárceles hay una comunicación abierta para
ser centros de coordinación. Y hay una serie que parece grotesca de Netflix, que es se me va el nombre ahorita, que trata de las cárceles de Argentina, Madrigal. Nada, Madrigal, Y, buena serie. y es impresionante ver cómo la cárcel se convierte en una trinchera para los capos para coordinar acciones. Increíble, ¿no? Increíble. Y eso es lo que vemos cuando le mueven a alias Fito. Enrique San Martín va a continuar Algo, con el diálogo, Rodrigo. Gracias, Javier. Rodrigo, ¿qué tal? Qué gusto, nuevamente a los tiempos. Te he escuchado muy atento en este diálogo con... Sí, gracias, amigo. Con Javier Segarra. Mira, yo voy a... quiero analizar esta entrevista que da al diario La Nación Udi Levy, el ex jefe de la Mossad, donde nombra y cita al Ecuador, donde habla de un gran terrorismo internacional con Hezbollah a la cabeza. Mira, en esa parte no doy tanta credibilidad, no digo que no tenga razón el señor, pero a veces tampoco no dimensionamos que sobre estas bandas delincuenciales actúan otros que son superiores, ¿no? Pero te digo, quiero detenerme aquí, Rodrigo, en el tema de las cárceles, porque le preguntaron a él, ¿cuál es el vínculo de la delincuencia organizada con las cárceles? Pusieron el problema de Argentina, pero también quien responde abrió el abanico y engloba a Latinoamérica y puntualmente a Sudamérica, Rodrigo. A ver, yo creo que el tema cárceles es algo que se viene debatiendo desde hace rato atrás. Curiosamente, lo que se consolidó en el gobierno de 10 años, de quien ahora está prófugo, en manejo de cárceles se ha mantenido en buena medida y ningún gobierno ha podido combatirlo. El tema, cómo entran las armas a las cárceles, es la pregunta más grande. Y yo felicito la acción decidida, que han habido intervenciones repetitivas en las cárceles, pero vemos cómo en las oficinas de uno de los directores de una de las prisiones se encuentra armamento y droga. Vemos cómo a los pocos días que se, entre comillas, retiran equipos de celulares, equipos de armamento, todo lo que son productos ilegales dentro de las cárceles, desde la misma cárcel sale una rueda de prensa de los PPLs pidiendo que se corrijan ciertos temas y que se lo salve a Fito. Creo que todavía el tema de cómo entran los productos a las cárceles, cómo entran las armas a las cárceles, es un tema que en algún momento, recuerdo un experto en seguridad que dio unas declaraciones en una radio en Quito y nos describía cómo, esto fue en el gobierno pasado, había una vinculación aparente desde los productos que entraban como alimentos a las cárceles, y es uno de los secretos a voces que se lo menciona permanentemente. Y la siguiente vez que lo volví a encontrar a él, estaba literalmente destrozado, porque lo habían intentado matar. Y me dio mucha pena. Saltó el tema nuevamente unos meses más tarde, de un medio de comunicación me preguntan, ¿conoces a alguien que esté vinculado a esto? Di el nombre. Al momento salvo el nombre de él. ¿Por qué? Porque él ha preferido desaparecer de la palestra pública. Sí. Porque sintió que su vida estaba en peligro. Claro. Y las declaraciones de Udi Levy son básicamente decidir no continuar, porque si es muy... Estoy leyendo. Sí. Y estábamos hablando no de una persona mediana, estamos hablando de uno de los sistemas de inteligencia y de seguridad más relevantes del planeta. Sí, señor. Así es. Entonces, si ellos tienen miedo, imagínense cómo está el resto de la población en el país. Cuando ya vemos la hora y decimos, queremos salir al cine, ni siquiera tomar un trago. Y dicen, no, la película es a las 8 de la noche, preferiblemente quedémonos en casa. Rodrigo, eso también mata la economía. Claro, y ese es el otro tema que quiero tocar contigo. Mira, entrevistamos aquí a Vicente Albornoz, él es muy gráfico, didáctico para explicar, y ponía este ejemplo: economía del Ecuador. ¿Qué sucede? Se está achicando la economía, se está achicando las oportunidades de trabajar, se están achicando las oportunidades de emprender.
todo se va reduciendo, Rodrigo. ¿Por qué? Porque hay gente que está migrando, hay gente que como tú, yo, nuestras familias decimos, no, en casa estamos mejor. Y resulta que la persona que tiene ahí un negocio en el cual tú puedes tomar un café o comer con la familia, dirán, no, yo no quiero porque resulta que ya me vinieron a visitar los vacunadores, mejor me voy. Y aquí en Guayaquil, Rodrigo, no sé si será el caso de Quito, en el sector de Monte Sinaí, en el sector de Guasmosuro, hay varios sectores que son conflictivos o zona caliente, como le llamamos, donde hay muchos negocios que ya están cerrando. Porque no dicen, yo no voy a trabajar para finalmente lo poco que gano, dárselo a un extorsionador, entiéndase vacunador. Es peligroso, Rodrigo, yo no quiero ser pesimista, pero se achica todo en el Ecuador y puntualmente la economía, Rodrigo. A ver, vemos negocios y se van achicando. La economía se va achicando y al gobierno lo primero que se le ocurre, tanto a los candidatos lo están hablando y el actual se está rumorando, una nueva reforma tributaria. Sí. Mientras la economía se achica y el Estado quiere sostenerse ineficiente, improductivo, en términos no de seguridad, médicos y maestros, porque por ahí no salen con el cuento siempre. Pero hay un sinnúmero de temas adicionales y hay otro aspecto popular. Se habló del tema Yasuní, ok, que se deje el petróleo bajo tierra. Ni siquiera permitieron que se siga extrayendo lo que ya estaba montado. Entonces, en este instante tendremos menos ingresos. Entonces, ahora ya no es un tema de decisión o no es un tema de consulta. Debería ser una decisión real de este gobierno. Una focalización radical de subsidios a combustibles. Sí. Los petróleo, pero sí subsidiemos a los combustibles, lo cual es un total y absoluto sinsentido. Seamos pragmáticos, dejemos de ser ideológicos. Sí, totalmente de acuerdo. Rodrigo, y esta pregunta le hago... Nos está jugando una mala pasada el Internet. Sí, se estaba diciéndote. ¿Tú querías opinar algo, Javier? No. A ver si lo podemos arreglar, Rodrigo. Pero no importa, desarrollemos la entrevista. Mira, una más de mi parte, Rodrigo. ¿Tú crees que la solución democrática con todo este entorno que vive en el Ecuador? A ver, mira, y cito la fuente. Ecoavisa señala, carros bombas es sinónimo de la presencia de los narcos que quieren sembrar terror en el país. Yo lo veo así. Mira, incendios forestales en Quito. Sí. Posteriormente detonan 2 coches bombas. Ayer 2 coches bombas en Cuenca. Hoy estaba viendo lastimosamente este sector de Hualtachi, creo que es allá en Quito, porque hubo 15 incendios forestales ese día, el día martes en la noche, y hoy aún están intentando apagar ese fuego. Yo particularmente, y con respeto a los ambientalistas, no me como el cuento de que eso fue producto del cambio climático, el sol intenso, y que luego eso se propagó en tal dimensión que es lo que ha provocado. No, para mí eso es terrorismo también. No, que es terrorismo ecológico, dígalo como tal, pero es terrorismo a la larga. Mi pregunta es, Rodrigo, ¿es la vía democrática a la solución cuando nos hemos metido en un gran problema del cual ahora no sabemos cómo salir? A ver, creo que el juego de la democracia, de ir a poner en el tema en elecciones, es un maquillaje que lo ha tenido Cuba desde el 60 más o menos. Siempre van a elecciones y siempre gana uno mismo. Nicaragua también juega el juego de la democracia. Venezuela es ya una payasada, pero sigue jugando el juego de la democracia. Por eso hablo de transparencia electoral. No quiero dejar de mencionar el tema de los incendios forestales. Lamentablemente puede ser alguno que otro provocado, no creo que sea terrorismo, ahí sí no, estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque los he vivido toda la vida. O sea, he visto incendios forestales por efecto de basura,
La basura puede encenderse, la intensidad de los rayos solares aquí en Quito está impresionante, y no solo es Quito. Ya. En zonas donde no habría razón de generar terrorismo, hay incendios forestales que se ve en las montañas y se prende un páramo y no hay afectación. El del caso del puente del río Chiche sí acercó a las casas, pero se quemó toda una cuchilla que se llama Entre Dos Quebradas, Sí, sí, sí. donde no había ningún habitante. O sea, sí es un efecto no solo de cambio climático, sino también de irresponsabilidad. O sea por botar basura o sea por prender fuegos donde no se debe, y los vientos han estado muy fuertes, principalmente las noches. Entonces tú ves ya en la tarde que está mainando el fuego, que medio se controla, y la noche vienen unas ráfagas de viento muy, muy fuertes que lo vuelven a encender. Pero lo de los coches bombas es evidente. El terrorismo nace, de hecho la palabra nace por la generación de terror en la ciudad. Coches bombas cerca de las oficinas del SNAI. Sí. Entonces, ¿qué están diciéndote? No es un coche bomba cualquiera, están avisándote dónde están atacando. Lo de Esmeraldas, de haber destruido el taller mecánico donde estaban los vehículos reparándose. Sí. O sea, es que por donde ves, y ahora tú tienes el WhatsApp como una forma de, no sé si fuente a veces de información o desinformación, pero llega información, y hay ciertas cuentas se llaman de crónica o de alertas, en donde te llega cualquier cantidad de información de sicariatos, de asesinatos, de coches bombas, y es todo el día en todo el país. Sí, entonces sí se requiere que en democracia tengamos una acción mucho más contundente contra la delincuencia, y que definitivamente lo que sí creo que se está fallando son los sistemas de inteligencia. Los sistemas de inteligencia gubernamental tienen que estar trabajando mucho más articuladamente. La tecnología en este momento permite cualquier cosa. O sea, hace unas semanas difundieron un video de un fulano que, perdón la expresión, pero paraba en un basurero en una calle de Guayaquil y orinaba dentro del basurero. Sí. Y teníamos la cara de la persona, sí, que señor, con reconocimiento facial podemos saber quién es. Entonces, si podemos identificar a quien se orina en un basurero, ¿cómo es posible que los actos de delincuencia no los podamos identificar? De acuerdo, Rodrigo. Te voy a dar paso con el abogado Ramiro Cepeda. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Dígame, Ramiro, aquí escuchando. Vea, yo solo quiero hacerle una reflexión más que una pregunta. Todo este desorden que hay a nivel de lo que usted citó, transparencia, ética, valores, producto de una estructura que desestructura un Estado, hecha a propósito para que haya muchas instituciones y se puedan tirar la pelotita entre ellas, que la una le pone al pie a la otra, que la otra no puede hacer esto si la otra no le da permiso, que la una tiene que mandarle las ternas de las cuales se arrepiente y comienzan a tener vida propia y hacen lo que le da la gana. Hemos armado un Frankenstein que tiene en calidad de pulpo atorado al Estado más que sostenido en una roca. ¿Usted cree, con esto que le acabo de describir gráfica y metafóricamente, que nosotros tenemos vía de solución en un Estado de Derecho donde no hay un liderazgo sólido y donde no se ve buena voluntad de nadie de los actores o líderes que quieran enrumbar un país hacia la decencia y si no lo que están haciendo hacia sus propios intereses? Me la pones muy compleja, pero sí, creo que el Ecuador tiene futuro. No creo que el futuro está en el líder de turno. Creo que el futuro está en la sociedad civil empoderada, diciéndole al gobierno, el de ahora, el de mañana, el de pasado mañana: señor gobierno, usted enfóquese en generarme regulaciones claras y que los sistemas de seguridad funcionen, de la economía me encargo yo. Ya no es factible seguir creyendo que el ciudadano tiene que subsidiarle al gobierno absolutamente todo y de gratis. Tenemos ahorita un proceso electoral que a mí me ha impactado mucho, y perdón que te lo retome, pero
comenzaron los resultados y a los pocos minutos, 7:30 de la noche, ya un candidato le decía, hermano, no te preocupes, yo perdí, te entrego todo lo que puedo para ti. En ningún momento se vio la posibilidad de que el voto cambie, que primero se midieron unas mesas que favorecían a uno o a otro, como lo hemos vivido desde el retorno a la democracia en el 79. Fue un proceso electoral absolutamente poco transparente, en donde inclusive se habla del voto telemático, que se quiere cambiar el voto telemático, incluyendo asambleístas nacionales, para ver si se mueve la decisión popular. Eso hace que el ciudadano se hastíe del gobierno, se hastíe de lo público. Y el que está buscando lo público está viendo qué saca de lo público y no cómo llega a lo público para servir. Sí creo que hay solución y me ratifico en esto, pero no creo que la solución está en los partidos políticos de este momento, que más que partidos parecen Ubers electorales, porque te subes al uno, te subes al otro, depende de cuánto billete tengas para ver en cuál te embarcas. Más bien yo creo que hay que reempoderar a la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que presione ciertas reformas en el Código de la Democracia, indiscutiblemente. Estamos, la gran mayoría de ecuatorianos, claros que esta ocupación ciudadana y control social no ha servido para nada más que para cooptar la participación ciudadana y ejercer un control a la sociedad, porque al final del día no hace más. Y tenemos gente que lamentablemente, y hay que decirlo, puede ser un excelente abogado, pero en el proceso que se siguió, cuando recordamos a Chucky Seven, que se vio que las sentencias fueron elaboradas en el estudio del doctor Vera, pues ahora maneja la participación ciudadana y decide quién puede opinar, quién no puede opinar, quién puede hacer vedurías y quién no puede hacer vedurías. Eso es gravísimo. Esto es gravísimo porque además el Consejo de Participación Ciudadana actual fue claramente evidenciado que hacía campaña en alianza con un partido político, lo cual también es ilegal. Y tenemos a un delincuente con sentencia, prófugo de la justicia, de igual manera haciendo campaña con el partido político. Entonces, ahí es cuando tú ves que las instituciones no están funcionando y que las cosas se han construido a raíz de esa constitución del año 2008, precisamente para ir desinstitucionalizando al país y construyendo, y se me está cayendo el tirante, y construyendo un estado de discrecionalidad. A diferencia de lo que buscamos, tener un estado de derecho, tenemos un estado de discrecionalidad, donde no importa desde qué instancia el funcionario público puede hacer lo que quiera, inclusive en contra de lo que determina el Código de la Democracia, en el artículo 278, numeral 3, se dedican a hacer campaña por un determinado partido político, cuando eso es ilegal. Es una infracción grave que inclusive puede caer en destitución de cargo y suspensión de derechos políticos. Pero vemos un Consejo Nacional Electoral que está ahí como para tomarse fotos y sonreír bonito, porque así es, Rodrigo. Agradecerte por habernos atendido en la mañana de hoy, de este 1 de septiembre del 2023, y comprometerte para algún otro momento que nos acompañes en otro diálogo aquí en I99. Que tengas un buen día. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, Javier, ¿estás buscando un